Muy buenas tardes a todos. Yo soy Guillermo Sánchez. Me pueden decir Memo, Guillermo. Yo tengo un trabajo en la Ciudad de México, que me conozcan un poquito. Entonces, de vez en vez tengo que viajar, voy y vengo. Pero cuando estoy aquí, aprovecho el tiempo en enseñar la palabra del Señor en una iglesia, en lugares como aquí. Y le doy gracias a Dios porque por medio de Arturo, él me comentó de aquí, me invitó y yo estoy muy contento, la verdad, de estar aquí, ¿verdad? De poderles compartir algo de la palabra de Dios como oraba nuestro hermano Arturo. Y lo que quiero es eso, o sea, nos vamos a ir con lo que todos tienen, ¿verdad? Que todos tienen uno de estos, que igualmente me regalaron uno. Lo que quiero hoy es que aprendamos un poco de la palabra, que se lo queden para que ustedes cuando lo repasen puedan ver aquí y recordar verdades y repasarlas en sus tiempos que ustedes tengan. Es lo que voy a hacer. Pero quiero comentarles algo. Yo tengo en la fe, yo tengo 56 años y llegué a la fe, llegué a creer en Cristo cuando yo tenía 33 años. Es cuando una persona, gracias a Dios, me comparte, me hace de estas verdades y el Señor me da la fe para creer en Cristo. Y hace 23 años, más o menos. Antes de eso yo estaba muy atrapado en el alcohol. Les quiero compartir eso. Sé lo que es eso, muy atrapado en el alcohol. Estaba casado, tenía un niño chiquito, pero ya tenía muchos problemas. Estaba yo ya por divorciarme. Fue una etapa muy, muy complicada, pero algo que me decía esta persona que me compartió es: entiende el mensaje, entiende el mensaje. Y lo que yo quiero es eso, que entendamos el mensaje. O sea, Dios nos habla a nosotros en nuestro idioma y ya está, y lo podemos entender. Y yo les puedo decir que hubo una persona que fue la que me salvó, una persona que es Jesucristo. Se lo doy como un testimonio. Él llegó a mi vida y en verdad Él llega y nos empieza a enderezar en todas las áreas. Mi matrimonio se fue restaurando. Yo tenía un hijo, después tuve otro hijo, después una hija. Gracias a Dios ya están grandes. Y lo que nunca pensé, yo sigo con el trabajo, como les digo, allá en la Ciudad de México, pero lo que nunca pensé, que ahora me iba el Señor a permitir esto, poder compartir de la palabra del Señor. Esto no es una plática, es un estudio de la palabra de Dios. Entonces lo que yo quiero es eso, que entendamos esto y sobre todo que cada uno nos vayamos preguntando y digamos, lo creo, porque todo eso es una cuestión de creer, entender y creer, entender y creer, y el Señor nos rescata. Como yo les digo, vengo de eso, sé lo que es eso, sé lo que es vivir en eso, los problemas en los que nosotros nos metemos por todo eso, etc. Y ahora, como les digo, es la primera vez que yo doy una plática aquí, en un centro, es la primera vez, pero estoy muy contento, porque yo sé que hay esperanza en Cristo. Él nos puede sacar de donde estemos. Lo digo como un testimonio propio, y solo Él, y nadie más, solo Él nos puede sacar. Entonces miren, aquí tienen en sus Nuevos Testamentos, ¿verdad? Que lo que tienen aquí, tienen algo que dice el camino de la salvación. Lo que vamos a tratar de hacer con el tiempo es, ¿no tienes uno? Le prestamos una Biblia, pero si tenemos, si me permite, era por el... ¿no? Sí, tráetelo. ¿Tienes uno? ¿Tú también? Sí, tráetelo. Sin problema. ¿Cómo te llamas? Nos voy a ir aprendiendo. Fernando Guillermo, lo voy a ir aprendiendo poco a poco. Everardo. Fernando Everardo. Héctor. Armando, así ya me lo aprendí. Fernando Everardo, Héctor. Gael. Oscar. Fernando Everardo, Héctor. Gael, Oscar. Enrique y Andrés. Poco a poco me lo voy a ir aprendiendo. Bueno, aquí tienen algo que dice el camino de la salvación. Entonces, lo que quiero es eso, que entendamos, ¿ok? Entendamos y que el Señor nos ayude a creer, pero el camino de la salvación. Y vienen algunas referencias. Por ejemplo, dice aquí Juan 3:16, va empezando. Y ustedes tienen una página. Nosotros nos vamos aprendiendo los libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, etc. Y poco a poco uno se mueve más rápido aquí, pero tienen ustedes una página, 105. Y luego después tienen Juan 14:6, otra página, que es donde está ese texto. Y tienen Romanos 10:9, que es otra página. ¿Qué de entrada qué dice esto? El camino de la salvación. Estos textos nos van a ayudar que al entenderlos y creer en ellos, el Señor nos puede dar salvación. De todo, de cualquier cosa en la que estemos metidos. De lo que sea. Como yo les digo, en mi caso era el alcohol, que conlleva otra serie de cosas, pero
Es entendiendo esta verdad y creyendo en estas verdades, el Señor nos puede salvar de cualquier situación en la que nos encontramos. Por eso dice el camino de la salvación. Y vamos a irlos leyendo y entendiéndolos. A mí me gusta como explicar y al final preguntar, para que fluya, ¿verdad? Que fluya la explicación. Entonces, Juan 3:3, página 105, vamos a ir ahí. Y quiero así que lo hagamos para que ustedes cuando estén aquí puedan recordar esto. Si es posible, este audio se lo voy a mandar a alguien que lo puedan tener. Igual pueden recordarlo, ¿verdad? Si es posible. Pero dice Juan 3:3. Ya estamos ahí, en la página. Juan es capítulo 3, versículo 3. Es como lo encontramos, ¿verdad? Juan 3:3. Sí, vean lo que dice. Dice, respondió Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el que está hablando, ¿verdad? Jesús. Dice Juan 1:1, yo se los digo, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, así se le llama también a Jesús, antes de ser hecho hombre. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, o sea, el verbo estaba con Dios y nos dice, el verbo era Dios, Jesús Dios, el Hijo de Dios, es lo que nos dice aquí. Él es el que está hablando aquí, Jesús, el Hijo de Dios, y dice después en Juan 1:14, y Jesús se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Dios hecho carne. Dios vino a visitarnos, Dios se encarnó, vino a visitarnos a nosotros, a los seres humanos. Es quien está hablando aquí. Son verdades de la Biblia. Tú tienes cada una de estas verdades, quizás las has escuchado, quizás no, pero cada verdad tienes que preguntarte, lo creo, y vamos a ver y pedirle al Señor que nos ayude a creer. Vamos a ver por qué. Pero dice aquí, respondió Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Él vino a visitarnos, se hizo carne y vino para hacer algo, que es lo que vamos a aprender hoy en estos textos que vamos a estudiar. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, vean, cuando en esta cultura, cuando ellos repetían una palabra, de cierto, era para enfatizar. Por ejemplo, si querían decir algo que estaba muy, muy profundo, decían profundo. ¿Qué quiere decir eso? Muy hondo. O decían alto. ¿Qué quiere decir eso? Muy alto. Entonces dice Jesús, de cierto, ¿qué quiere decir? Lo que te voy a decir es verdadero, créelo, es ciertísimo, es lo que dice Jesús, ¿sí? Por eso dice, de cierto te digo, y vean lo que dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ya nos está diciendo aquí que hay dos reinos, implícitamente, dos reinos. Un reino en el que todos vivimos por un nacimiento natural. ¿Cuál nacimiento natural? De papá y mamá, de nuestros padres. Todos nacimos de nuestros padres. Pero ese es un reino. Y ustedes se han dado cuenta, lo hemos vivido, por eso ya me incluyo, por eso les dije al principio. Es un reino donde hay mucha maldad en este reino. Hay asesinatos, violaciones, drogadicción, alcoholismo, robos, secuestros, etc. Hay mucha maldad, ese es un reino de maldad. Pero hay otro reino de luz que está aquí mismo, otro reino de luz. Y quienes vivimos, yo les puedo decir, quienes vivimos en ese reino de luz es los que hemos nacido de nuevo. Vamos a ir explicando esto. No, pero ¿qué les dice Jesús? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante dice, no puede entrar en este reino. Y aquí Jesús le está hablando a una persona que se llama Nicodemo. Esta persona, Nicodemo, se nos dice que era un conocedor de las Escrituras, alguien que estudiaba las Escrituras, pero no había entendido todavía el mensaje de las Escrituras. Y él pregunta, vean, o sea, si seguimos leyendo, se los voy platicando, pero si seguimos leyendo, este Nicodemo pregunta, ¿y cómo se puede hacer eso? O sea, ¿cómo puedo nacer de nuevo? O sea, él tiene dudas y pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, tiene una duda, nos preguntaríamos todos, o sea, vean lo que les dice Jesús a cada uno de ustedes. El que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué se preguntan ustedes? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Es lo que pregunta aquí Nicodemo. Vea, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre y nacer? Tiene dudas. Es genuino. Ahora yo les pregunto aquí, ¿qué hicieron ustedes para nacer por primera vez? Su único nacimiento, por primera vez. ¿Qué hicieron para nacer? Nada, ¿qué hicimos?
Nada. No, ni siquiera le pagamos la cena a nuestros papás en aquel tiempo. No hicimos nada, ¿cierto? Nada. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Fíjense, el que no naciera de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué nos dice esto ya de entrada? Que solo Dios lo puede hacer. Es una obra de Dios, una obra que solo Dios puede hacer. ¿Sí lo ven? ¿Qué hicimos nosotros de nuevo? ¿Qué hiciste tú para nacer? Nada, nada. ¿Fue voluntad de quién? De nuestros padres. Ellos decidieron y gracias a Dios nacimos. Bueno, para nacer de nuevo, pero ahora en un reino espiritual, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Es lo que le está diciendo Jesús. ¿Qué puedes hacer? Si para nacer por primera vez no hiciste nada, para nacer por segunda vez en un reino espiritual, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer? Nada. Entonces entendamos eso. Primero, es una obra de Dios. ¿Para qué entendemos eso? Para que le roguemos a Dios. Que todo lo que vayamos entendiendo, le roguemos a Dios. Ayúdame a creer, Dios. Ayúdame a creer en estas verdades. Yo quiero entrar en ese reino. Ayúdame a creer. Es lo que le vamos a estar pidiendo. Pero Él es el que va a hacer en nosotros esa obra. Lo que quiero que nos quede aquí claro es que es Dios quien va a hacer una obra en nosotros, ¿sí? Es Dios. Entonces tú pídele al Señor, ayúdame, Señor. Tú sácame de esto. Empieza a confiar solo en Dios y en Jesucristo, como vamos a ver. Empecemos por ahí, a confiar solo en Dios. Lo que han hecho aquí, yo doy gracias a Dios por todo lo que han pasado ustedes en un centro como estos. Es decir, ya les han dado atención médica, no sé, supongo psicológica, supongo que en el físico. Eso es muy bueno, nos ayuda ¿a qué? A poder otra vez entender estas verdades. Yo la vez pasada que vine aquí, yo me fui muy contento, les voy a decir por qué, porque vi las preguntas que les hacían, participaciones, y me da mucho gusto, veía mucha atención, entusiasmo, etcétera. Por ese lado es muy bueno, esto ya nos ayudó aquí. Pero ahora ustedes tienen que entender y tienen que creer. Y creo que lo van a poder hacer. A otra cosa yo les digo. Yo no busqué venir aquí. Me invitó mi hermano. Yo no busqué. Pero finalmente ni es Arturo ni soy yo. Es Dios. Es Dios que cuando Él está buscando a una persona, Él mueve las cosas para que ustedes tengan la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Uno de ustedes, son dos, uno de ustedes 7 o más, espero que más, pero al menos uno de ustedes va a creer. Y yo por eso tengo mucho ánimo. Señor, aquí yo sé que uno de ustedes va a salir y nos vamos a ver el domingo allá en la iglesia. Y vamos a pasar un tiempo bonito de café afuera, estoy seguro, al menos con uno. Ojalá sea con más. ¿Pero por qué? Porque el Señor me mandó aquí, por medio de Arturo. ¿Sí lo ven? Toda la obra es de Dios, lo que tenemos que empezar. Todo lo mueve el Señor. Él movió que esté aquí para eso. Entonces, ustedes tienen que entender y creer, pero a la vez rogarle a Dios, ayúdame a entender, ayúdame a creer, es lo que van a hacer. Ayúdame a entender, ayúdame a creer. Entonces aquí es un primer texto que nos ayuda a entender eso. Después que hay otro texto que dice es Juan 3:16, ¿cierto? Aquí en su página, Juan 3:16. Vamos ahora a esa misma página, que es la misma página 106, y está Juan 3:16. Cuando uno estudia la palabra de Dios, uno la estudia casi palabra por palabra, para que entendamos bien y para que podamos creer en la verdad de Dios. Es lo que vamos a hacer. Porque de tal manera, así empieza. De tal manera. Esta frase, de tal manera, nos dice que lo que nos va a decir adelante, no hay nada más alto que eso. De tal manera. No hay nada más alto que lo que nos va a hablar. No hay nada más profundo, no hay nada más grande, no hay nada mejor que eso. Eso es el tope de todo. Ese de tal manera, dice Jesús. Jesús es el que sigue hablando aquí, el Hijo de Dios. Dice, de tal manera. Entonces ponemos atención. ¿Qué me vas a decir? Porque lo que me vas a decir es algo que nada lo puede rebasar, nada lo puede superar. A eso que nos va a decir. Es como decir, así fue. Es diferente. Así fue, algo que ya pasó. De tal manera, te va a decir, lo vas a entender, pero algo que... Lo que te voy a decir, esto que te voy a decir, nada lo puede superar. Pone la atención, de tal manera. ¿Pero qué dice? Vean, ¿qué dice 16? De tal manera que amó, hasta ahí, amó. Ok, ¿nos va a hablar de qué? Bueno, dice, amó Dios, ok. De tal manera amó Dios. Entonces, ¿de qué nos va a hablar Jesús? Del amor de Dios. Pero de un amor, y lo que nos va a decir aquí, del amor de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros de muchas maneras. Para estar aquí adentro, yo no lo sé, yo honestamente no conozco mucho, pero yo sé que aquí hay gastos estando aquí adentro.
Yo no sé si ustedes se los están costeando, alguien más se los está costeando, pero aquí hay gastos. Si alguien más se los está costeando, esa es una muestra de amor de Dios para con ustedes por medio de esta persona. Porque esa persona te está trabajando, está dando dinero, no sé cuánto, para que ustedes puedan estar así. Es una muestra del amor de Dios, ¿sí? El que hayamos hoy despertado es una muestra del amor de Dios. Simplemente el hecho de estar aquí en paz ahorita nosotros es una muestra del amor de Dios. Que tengamos sol, buen clima, en verdad, todas esas cosas son una muestra del amor de Dios. El corazón no late solo, ¿saben? El corazón late porque Dios lo mantiene latiendo. Entonces, el que estemos aquí ahorita vivos es una muestra del amor de Dios. O sea, Dios nos habla de nos ama de muchas formas. Muestra su amor para con nosotros de muchas maneras. Pero esto que nos va a decir es la muestra más alta de amor. Ahí ya no hay más. Lo máximo de amor es lo que dice aquí. Por eso dice, de tal manera amó Dios. La muestra más grande de amor es lo que vamos a ver aquí. No hay más. Esto es el tope, ¿sí? Y dice, amó Dios ¿a quién? Al mundo. Hasta ahí, al mundo. Ok, la pregunta es, ¿qué es el mundo? ¿Qué pensamos en el mundo? El planeta, árboles. Eso no es el mundo aquí. Déjenme explico algo. Esto se escribió hace ¿cuántos años? Hace 2000 años. ¿Ustedes piensan que las personas de aquel tiempo entendían lo mismo que nosotros? No. Si alguien de aquellos nos escuchara a nosotros decir, ¿qué onda? ¿Él qué diría? ¿Está hablando de qué? ¿De la onda del agua? ¿O está hablando de una onda para tirar? ¿De qué están hablando? No saben. Porque no viven en nuestro tiempo. Nosotros sí sabemos en nuestro tiempo. Bueno, muchas palabras allá significan otra cosa. Allá, ¿cuándo? Hace 2000 años. Entonces tenemos que ver qué significa allá para entender. Aquí cuando dice mundo, no se refiere al árbol, al planeta, no se refiere a eso, a otra cosa. Ok, ¿a qué se refiere mundo? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ¿saben? Mundo se refiere a ese reino que no es de Dios. Vean. Entonces, como Dios amó a los que hacen el mal, sí, eso nos está diciendo aquí. ¿Ve? Por eso, de tal manera, vean, una muestra de amor. Dios amó a mí. Dios me amó a mí, que yo estando muchas veces borracho, lastimé a mi esposa. Entonces, yo soy parte de ese mundo de maldad. Entonces yo digo, Dios, ¿me amaste a mí así? ¿Qué nos dice aquí? Sí. Y no solo te amé, te di una muestra enorme, la mayor. De tal manera te amé. Ya velo en ti. Entonces Dios me ama a pesar de lo que haya hecho. Sí, porque lo estamos leyendo. Entiende y cree. Yo no sé qué hayas hecho tú. Aquí yo quiero que seamos responsables en lo que hicimos. Es decir, entiendo, circunstancias nos llevaron a hacer las cosas, situaciones, pero ustedes hicieron daño a otras personas. Yo hice daño a otras personas. Tenemos que ser responsables y entender eso. ¿Para qué? Para entender el amor de Dios, ¿sí? Les digo, en mi caso, yo lastimé a muchas personas estando en esos estados que estaban mal. Pero yo iba entendiendo. Entonces, Dios, ¿me amas a pesar de todo lo que yo hice? ¿Qué dice aquí? Sí. Por eso entender mundo. ¿Qué es mundo? Mundo es todo lo que es contrario a Dios. Eso es mundo. Vean, hoy en día las leyes autorizan el aborto, ¿cierto? El aborto. Fíjate, un embarazo de 12 semanas. Yo tengo 3 hijos. Yo vi en el ultrasonido a mis hijos semana a semana. 3 semanas, ya les late el corazón, de repente ya se mueven, o sea, ya están vivos. Están vivos. Entonces, estas leyes que autorizan el aborto, simplemente entren en una lógica normal. ¿Están haciendo el bien o están haciendo el mal? Es una pregunta. Es lógico. Dice Dios, no matarás. ¿Qué están haciendo con esta persona viva que ya está aquí adentro? Están haciendo algo que Dios no quiere. Bueno, eso es parte de algo que al mundo nos lleva a eso, ¿sí? Eso es el mundo. El mundo hace las cosas que Dios no quiere. Eso es el mundo. Pero el punto aquí es tú y yo. Yo fui parte del mundo porque hice muchas cosas que no convienen. En su momento hice muchas cosas. Pero el punto es, de tal manera amó Dios a aquellos que hacían lo que Dios no quiere que hace.
¿Van viendo? Dios nos dejó su ley muy sencilla. No matarás, no robarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. Muy sencilla. No mentirás, etc. Bueno, cada vez que hacemos algo en contra de eso, vamos en contra de Dios. Pero dice, de tal manera amó Dios a las personas que no obedecen a Dios, a las personas que están en contra de Dios. ¿Sí lo ves? Otra forma de entender es esto. De tal manera amó Dios a aquellos que no merecen ser amados. Piensa, si yo hice mucho mal, ¿por qué merezco que alguien me ame a mí? Yo merezco todo lo contrario, ¿verdad? Yo pongo este ejemplo. Si un violador viola a mi sobrina, si tienes una sobrina o no sé, pero si un violador viola a tu sobrina y capturan a ese violador, ¿qué quieres tú para ese violador? ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas tú para ese violador? Que se haga justicia, ¿sí o no? No creo que haya alguien que diga, no, pues el violador tuvo su razón. No creo. O sea, el sentido de nosotros nos dice que se haga justicia. Y si este juez o este que está juzgando el caso dice, yo soy muy bueno y dejo ir al violador libre, ¿qué pensaríamos de ese juez? ¿Qué pensaríamos? Que es un juez muy injusto. Ese juez no debe estar ahí. Ese juez no aplica la ley. ¿Sí me explico? Y es que no debe de volver a ocurrir eso. Exactamente, para eso está también la ley, para prevenir eso. Pero ve lo que dice Dios. De tal manera amó Dios a quienes, aún a ese violador. Aún a ese violador, eso es increíble. Por eso de tal manera amó Dios. Aún a él lo amó Dios. De tal manera amó Dios a lo que no merece ser amado. A lo que merece el juicio de Dios. Ese es el punto. El juicio de Dios. ¿Qué merecemos todos los hombres por nuestras maldades? Si un juez debe hacer lo que es justo, Dios, que es el juez más justo de toda la tierra, ¿qué debe de hacer? Lo que es justo. Debe enviar un castigo. Y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Muerte, mi vida, muerte, la paga del pecado es muerte. Pero estamos viendo el amor de Dios. De tal manera amó Dios a lo que no merece ser amado. De tal manera amó Dios a aquel que merece ser castigado. Y ahí estás tú, y ahí estoy yo, ahí entramos nosotros. Entonces entonces no importa lo que haya hecho, no importa. Dios tiene una salida para todos, ese es el punto. No importa qué tan bajo hayamos caído, no importa. Dios tiene una salida para todos nosotros. Es lo que vamos entendiendo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? Lo que es contrario a Dios. Yo era contrario a Dios. Entonces, de tal manera Dios me amó a pesar de que yo estaba en contra de Dios, a pesar de que yo no obedecía a Dios, a pesar de que yo no merecía ser amado por Dios, ¿sí? De tal manera, a pesar de que yo merezco el juicio de Dios, a pesar de que yo merezco la muerte por mis faltas, pero Dios me amó. A pesar de todo eso, ya están entendiendo el nivel del amor de Dios. De tal manera Dios me amó. Y quédate con eso, a mí, Guillermo. De tal manera Dios me amó a mí, a pesar de que yo merecía la muerte. Ese era el juicio sobre mí por mis pecados, la muerte, porque lo dice la Biblia. Todos piensen en sus cabezas. De tal manera Dios me amó, a pesar de que yo merecía la muerte. ¿Vamos ahí? Pero ok, ¿qué hizo Dios? O sea, ¿qué hizo Dios para entender el amor de Dios? Vamos a seguir leyendo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Verdaderamente Jesús es Hijo de Dios. Verdaderamente es Hijo de Dios. Pero ¿qué nos dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Sí? O sea, dio a su Hijo. O sea, estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo. Tú dices, ya estoy entendiendo. Es un amor que solo Dios puede dar. Yo ya les dije, yo tengo un hijo. Si alguien me dijera, oye, si tu hijo muere, mi hijo muere, para que todos ustedes se salven, yo no doy a mi hijo. Sí, yo no lo puedo dar a mi hijo. Pero Dios sí. ¿Sí lo ven? Dios dio a su hijo. Es lo que nos dice el texto, la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único, unigénito, único, su único hijo, Jesús, lo dio. Entonces, la pregunta es, ¿para qué dio al Hijo? ¿O qué hizo el Hijo? En la Biblia aprendemos que si nosotros, cada uno de los seres humanos, se quiere salvar por Él, por sus obras, o sea, por lo que Él puede hacer, dice la Biblia que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Eso quiere decir
que en toda mi vida, desde que nazco hasta que muero, no debo cometer una sola falta a Dios. Yo les pregunto, ¿quién cumple con eso de nosotros? O sea, ¿quién? Nadie. O sea, y vámonos con cosas muy simples. O sea, mentiras, engaños, chismes, malas palabras, enojos, ya en otros casos cosas más fuertes, golpizas, lo que sea, que nosotros lo hayamos hecho. Entonces, si alguien quiere ser salvo por él mismo, ¿qué tiene que hacer? Desde que nació hasta que murió, no haber cometido una sola falta. ¿Quién lo hizo? Nadie. Pero Dios le va a dar la vida, vean, Dios le va a dar la vida solo a aquel que haga eso. Entonces, ¿Dios para qué dio a su Hijo? Número uno, ¿para qué? Para que su Hijo, Él viviera esa vida. El Hijo no cometió una sola falta contra Dios, el Hijo de Dios. Dice que no se halló aún ni un engaño en su boca. Él siempre hizo el bien. Siempre nos enseñó a conocer a Dios, amar a Dios. Sabemos, hizo milagros, que sí los hizo, pero siempre hizo el bien. Nunca hizo nada malo, nunca hizo nada malo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer todos. Entonces el Hijo vino a hacer lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer. ¿Vamos entendiendo? Entonces Él nunca hizo nada malo, número uno. Desde que nació hasta que murió. Increíble. Nunca hizo nada malo, nunca hizo nada malo. Pero hizo otra cosa. Si Él hizo lo que yo tengo que hacer, yo tenía que hacer todo siempre sin faltas. ¿Quién lo hizo? Yo no lo pude hacer. ¿Quién sí lo pudo hacer? ¿Quién es el único que nunca hizo nada malo? Pues el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Él. Entiende y cree. Él, el único. Entonces, Él vino a hacer algo que yo debí de haber hecho y que yo no podía hacer, ¿cierto? Velo. Él vino a hacer algo que yo no podía hacer. Número uno, vivir una vida sin ninguna falta. Solo Él. Era necesario, porque Dios solo va a dar la vida a aquel que no cometa ni una sola falta. Yo no lo hice, pero hubo una persona que sí lo hizo. ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Vamos bien? Pero hay otra cosa. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué merezco yo por mis faltas? Yo, Guillermo, díganme ustedes, ¿qué merece Guillermo por sus faltas? La muerte. ¿Qué mereces tú por tus faltas? La muerte. Entonces, ¿qué hizo el Hijo? ¿Ves? ¿Qué hizo el Hijo? Murió. Pero piensen esto, por eso ojalá puedan entender un poquito. Si la paga del pecado es muerte y el Hijo no comete ni un pecado, ¿por qué murió? Por los pecados. ¿De quién? De nosotros. Exacto. Esas verdades sencillas hay que creerlas, pero cierto, por nosotros. Entonces Él viene a vivir una vida perfecta por nosotros. Yo no la podía vivir, pero no solo eso, yo merezco morir. Entonces Él vino ¿a qué? A morir en mi lugar. Para eso lo envió Dios. Para que haga lo que nosotros no podemos hacer. Nadie lo puede hacer, solo Jesús. Las dos cosas, piensen en las dos cosas. Una vida sin pecado, por eso tiene valor su muerte, porque Él no merecía morir. Pero ¿por qué muere? En nuestro lugar. ¿Sí me están siguiendo aquí? En nuestro lugar. Leamos otra vez aquí, Juan 3:16. Dice, vean ustedes, ya estamos entendiendo ese de tal manera. O sea, no hay una muestra más grande de amor que esta, de Dios para nosotros. No hay una. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es mundo? Aquello que va en contra de Dios, aquello que no obedece a Dios, aquello que no merece ser amado, aquello que merece el juicio de Dios. De tal manera amó a aquellos que merecen la muerte. ¿Lo están viendo? Que dio a su Hijo, a su único Hijo. Estuvo dispuesto a darlo. Para que el Hijo que hiciera dos cosas, acuérdate. Dos cosas que yo, una que no podía hacer y otra que yo tenía que hacer. ¿Cuáles son las dos cosas que hizo el Hijo? Vivió sin pecado. ¿Por qué? Porque yo cometí muchos pecados. Él vivió mi vida. ¿Sí lo ves? Él vivió mi vida. Pero también, ¿qué hizo? Sin cometer el pecado murió. ¿Por qué? Porque yo merecía morir. Entonces Él vivió mi vida y murió mi muerte. ¿Sí lo estás viendo? A eso vino el Señor Jesús. Acuérdate de eso. Él vivió mi vida y Él murió mi muerte. ¡Wow! O sea, me ama. Él estuvo dispuesto a dar su vida. El Padre a dar a su Hijo para que muriera. Por eso de tal manera me amó. Estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que muriera en mi lugar.
Y el Hijo, Jesús, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Eso es amor. El amor es que alguien está dispuesto a poner su vida por otro. Eso es amor. Jesús estuvo dispuesto a poner su vida, pero por personas que no merecíamos nada. Ese es el punto. Por eso vemos el amor tan grande de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero ve, hay una condición. Ya entendimos lo que hizo Dios y lo que hizo el Hijo. Amó lo que no merece ser amado, lo que merece la muerte. Él vivió y murió en nuestro lugar. Ya lo entendimos, ¿cierto? Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué dice? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es la condición? Conforme al texto, conforme a lo que estamos leyendo. ¿Cuál es la condición? Es creer. Tener fe, creer. Una fe verdadera. Realmente sí lo creo. Pero creer en todo lo que les he hablado hasta ahorita. Creer, sí creo. Yo merecía esa muerte. Sí lo creo. O sea, yo merecía el juicio de Dios. Porque Dios lo dice, la paga del pecado es muerte. Sí lo creo. Pero también creo que Dios me amó de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a que muriera en mi lugar. También lo creo. Y ahí veo yo el amor del Señor. Sí me siguen. Ahí veo el amor de Dios. Entiendo y creo. Mediten en esto. No es como que la primera vez que lo escucho, la segunda o la tercera ya lo creo. Tienen que ustedes meditarlo. Tienen que decirle al Señor, ayúdame a creer. Por eso mismo la primera parte. Ayúdenme a creer, Señor, en esto. Para que todo aquel que en Él crea, o sea, que tenga fe. Ese es. Pero ¿qué dice? No se pierda. ¿Sí? Sigan leyendo. ¿Verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda. ¿Dónde? La pregunta es ¿dónde? O sea, entonces quiere decir esto que los que no crean se van a perder, ¿cierto? Para que no se pierdan. O sea, cree en el Hijo para que no te pierdas. ¿Qué quiere decir? Que los que no crean se van a perder. Es lo que dice aquí. ¿Dónde? No. Dice la Biblia que hay un lugar de tormento eterno. Y lo dice Jesús mismo. El Seol, la muerte o el infierno. Entonces, el que no cree se va a perder. ¿Dónde? Aquí no. Cuando muera, ¿dónde se va a perder? En el infierno. Esto dice la palabra de Dios. Dice, en un lugar donde será el llorar y crujir de dientes. ¿Cuándo crujes los dientes? Cuando lo que te está doliendo mucho, ¿verdad? Llorar, un crujir de dientes. Eterno. Dice la Biblia, es un lugar donde el gusano nunca muere. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien muere aquí y lo entierran, ¿qué pasa con los gusanos? Se comen la carne. Pero ya cuando no hay nada que comer, ¿qué pasa con el gusano? También se muere. ¿Y qué dice allá? El gusano nunca muere. ¿Por qué? Habla de que nunca las personas allá, entiendan eso, nunca van a dejar de morir. Se le llama muerte eterna. Eso dice la Escritura. Pero vean ustedes, por eso les digo, Dios es bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos escuchando estas verdades que son de Dios. Pero entonces, aquel que en Él cree no se va a perder en ese lugar. Pero ¿qué va a tener a cambio? En ese lugar que hay muerte eterna. ¿Pero qué va a tener a cambio? Vean, ¿qué dice aquí? Vida eterna. ¿Dónde? Aquí empieza la vida eterna. Aquí empieza. ¿Cómo empieza la vida eterna? Cuando empiezo a amar a Dios, empiezo a agradar a Dios, me empiezo a interesar por Dios, empiezo a conocer a Dios en las Escrituras. Pero cuando yo muera, me espera una vida que es eterna. Y déjenles digo algo, que no es como angelitos flotando. ¿Saben? Es con estos cuerpos. Pero es una vida ya eterna con Dios, una vida eterna en la que ya no habrá pecado, donde vamos a vivir realmente con mucha felicidad en esa vida eterna. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, vean ustedes, de tal manera, ¿qué quiere decir eso? No hay otra forma, ya no hay más amor. La mayor muestra de amor Dios ya no la dio. De tal manera, amó Dios. ¿A quién? Al mundo. ¿Qué es el mundo? Lo que va en contra de Dios, lo que no merece ser amado, lo que merece la muerte. De tal manera nos amó a nosotros, que yo merecía eso. Es el punto. Yo merecía la muerte, pero Dios me amó
¿Por qué? ¿Y cómo veo el amor de Dios? Que dio a su Hijo para que tú no mueras, para que Él muera en tu lugar. Para que Él muera en tu lugar. Y si crees eso, no te vas a perder. ¿En dónde? En un lugar de muerte eterna. Sino todo lo contrario, ¿qué vas a tener? Vida eterna. ¿Estamos entendiendo? Entiende y cree. Entiende y cree. Quédate con eso. Y vamos a leer un par de textos para que vean ustedes lo que dice aquí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ok? O sea, ¿para qué envió? Para que el mundo, ya vimos, este mundo es lo mismo que este mundo. Para que todos aquellos que están alejados de Dios puedan ser salvados por el Hijo. Todos aquellos que no quieren saber nada de Dios sean salvados por el Hijo. Todos aquellos que han faltado a Dios sean salvados por el Hijo, es lo que dice aquí. Para que el mundo sea salvo, pero solamente por el Hijo, por el Hijo. Pero nos habla de algo más que tenemos que entender. En el 18, lo tienen ahí, ¿verdad? Lo están leyendo. En el 18 dice, ¿qué dice el 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vean ustedes. El que en Él cree ya no es condenado. Ya, es salvo. Lo contrario a la condenación es la salvación. Es salvo. Pero dice algo más. El que no cree. Esto quiere decir que de todas las personas que escuchen el mensaje, va a haber unos que van a creer y va a haber unos que no van a creer. Pero sí entienden. Esto se reduce a un tema de creer o de no creer. No un tema de hacer o no hacer. ¿Sí lo ven? En ningún lado dice el que haga 1000 obras buenas o 10,000 obras buenas. Se reduce a un tema de ¿qué? De creer o de no creer. Dice, el que en Él cree, en el Hijo. ¿Creer en qué? En todo lo que hizo el Hijo. Lo que es el Hijo de Dios vivió una vida sin pecado y murió en mi lugar. En eso tengo que creer. No es condenado, es salvado. ¿De dónde? De aquel lugar de tormento, es salvado. Pero el que no cree, ¿qué dice aquí? ¿Pero por qué? ¿Por qué ya ha sido condenado? ¿Qué dice? ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes? Esta es la mayor ofensa a Dios. No el pecado que hayas hecho, así tan grave como haya sido. Así una persona haya asesinado a una persona, lo que sea. Es una ofensa muy grave. La ofensa más grave que el hombre le hace a Dios es rechazar la oferta de amor que Dios nos hace. Esa es la ofensa más grave contra Dios. Aquí no está hablando que ha sido condenado porque hizo un pecado muy grave. ¿Sí lo ves, verdad? Que no ha sido condenado porque desobedeció. No. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, Dios ve la muestra de amor, envía a su Hijo, muere en mi lugar. Es la única posibilidad de salvarme, no hay otra. La única posibilidad. Aquí está un hombre que dice, yo no creo y rechazo eso. ¿Qué está rechazando? ¿Cómo empezamos? De tal manera amó. ¿Qué está rechazando este hombre cuando no cree? ¿Qué es lo que está rechazando? El amor de Dios. Ese es el pecado más grave que puede haber. Rechazar el amor de Dios. No lo que hayas cometido, ni lo que yo haya cometido. ¿Sí? No lo que hayas cometido. Es rechazar el amor de Dios. Porque Él realmente esto lo hizo. Su Hijo realmente vivió aquí, realmente murió y resucitó, ¿verdad? Y dice, y está en el cielo. Pero entonces, lo que Dios ya, lo que Él ya no va a perdonarle a nadie, es que rechacen su muestra de amor. Entonces la pregunta es, ¿tú vas a rechazar la muestra de amor de Dios? ¿O vas a creer en el Hijo? ¿Vas a creer que Dios te amó de tal manera que tú mereces morir, pero Él estuvo dispuesto a morir en tu lugar? Ve, si crees eso tendrás vida eterna. Si rechazas el amor de Dios, dice, ya has sido condenado. Todos tienen que escuchar el mensaje alguna vez en su vida, pero todos tienen que decidir qué, creer o no creer.
y vete más allá. Aceptar o rechazar el amor de Dios. No me respondas. Lo que quiero es que hoy mediten en esto. Medita. ¿Seré unos de los que aceptaré la oferta del amor de Dios? ¿O seré uno de los que rechazaré la oferta del amor de Dios? No me respondas. Medita en eso. Medita en lo que estamos estudiando. Piensa en eso. Solo en eso, en esta pequeña porción de verdad, que es mucho. Medita en eso. Y si tú aceptas la oferta del amor de Dios, tu vida va a empezar a cambiar, créeme. Va a empezar a cambiar. Y entonces ahí vas a conocer verdaderamente el amor de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarea espiritual, por llamarle de una manera? Meditar. Creer o no creer, pero más allá. Aceptar o rechazar la oferta del amor de Dios. Aceptar o rechazar al Hijo de Dios. Aceptar o rechazar la muerte en mi lugar del Hijo de Dios. Si rechazo, soy condenado. ¿Sí? Si creo y acepto el amor de Dios, soy ¿qué? Salvado. No hay otra manera. Otro que viene más adelante dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. Creer o no creer. Aceptar o rechazar. ¿Qué? El amor de Dios. El amor de Dios. Mediten en eso. Vamos a quedar con eso. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, nos permites abrir tu palabra con esta tranquilidad en este lugar, Señor, en este buen clima que nos das. Gracias porque para algunos tu palabra es clara. Señor, ayúdame a estas veces que me traigas aquí a exponerla de esta manera clara, para que todo aquel que la entienda y crea tenga vida eterna. Yo te ruego, Señor, es mi ruego que todos los que escuchamos aquí, todos los que estuvimos aquí en este momento y hayamos escuchado, tomemos la decisión correcta, la decisión de creer, la decisión de no rechazar tu amor por nosotros, la decisión de entender que verdaderamente yo merecía morir, pero tu Hijo murió en mi lugar. Te ruego, Señor, que cada uno medite, entienda y crea en esto. Es lo único que nos puede salvar. Es lo único que a mí me salvó. Es lo único que puede salvar a todos aquellos que hoy te rechazan. Ayuda a este grupo de varones a que mediten, que tomen esto seriamente, que entiendan que es una cuestión de vida eterna o de muerte eterna. Es mi deseo que todos se inclinen, que todos digan: quiero creer, quiero aceptar el amor de Dios, quiero entender el amor de Dios por mí. Ayúdalos, Señor, te lo ruego. Y te ruego igual que los sigas manteniendo así. Síguelos dándoles esta salud, esta fuerza. Sígueles dando más claridad mental, Señor. Síguelos ayudando, Señor. Yo quisiera que cuando salgan de aquí podamos estar afuera, en un café, compartiendo esto, ya como amigos, como hermanos, porque todos pasamos por esto. Yo pasé por esto y de ahí me salvaste, Señor, y gracias por eso. Entonces, ayúdales, Señor, a que mediten en esto y que tomen una decisión correcta. Creer en ti, aceptar el amor que ya nos has mostrado. Porque de tal manera amaste a todos aquellos que no merecen ser amados, que entregaste a tu Hijo único para que muriera por nosotros. Para que creyendo en eso no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Ayúdanos a creer en eso. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.